Shalom, Masejet Shabbat, la página Haf Aleph Amud Bet. Empezamos 3 líneas antes, en los 2 puntos, todavía en Haf Aleph Amud Aleph. Y empezamos ahora las alajot de Hanukkah. Dice la Gemara, Amar Ravuna, Ptilot ushmanim sheamru chachamim en madlikin ben beshabbat, en madlikin ben bechanuka, ben beshabbat, ben bechol. Dice Ravuna, aquellas cosas que son prohibidos usar para la vela de Shabbat, para mechas o aceite, son también prohibidos usar para las velas de Hanukkah, aun si uno prende, también si estamos hablando durante los días de la semana, o las velas de Hanukkah que uno prende para Shabbat. Explica Rove, Amar Rove, Mai Taime de Ravuna, ¿por qué son también prohibidos para Hanukkah? Que Sabar Kavta Zakukla. Primero piensa Ravuna que si la vela de Hanukkah se apagó, la persona tiene que volver a prenderla. Por eso es prohibido usar estas mechas y aceites durante los días de la semana, porque tenemos el temor que la vela se va a apagar y él no va a prenderla, se le va a olvidar o cualquier cosa. Por lo tanto, prohibimos usarlo durante los días de la semana. Umutar leishtamesh leora. Y también piensa que las velas de Hanukkah se pueden usar, que si uno puede beneficiarse de la luz que ellos hacen, y por lo tanto es prohibido usarlos en Shabbat, porque entonces puede también llegar a que él mueva la vela en Shabbat para que se prenda mejor, y entonces va a ser ataya en Shabbat. Entonces también es prohibido, por la misma razón que es prohibido usarlos para las velas de Shabbat. Rav Chizda amar madlikin ben bechol avalo beshabbat. Rav Chizda dice, se pueden usar durante el día de la semana para Hanukkah, pero no para Shabbat. ¿Qué opina él? Kavta en zakuk. Él piensa que una persona prendió la vela de Hanukkah, aun si se apagó, no tiene que volver a prenderla. Entonces, por eso se puede usar durante los días de la semana. Umutar lishtamesh leora. Pero también se puede usar la luz de la vela de Hanukkah. Entonces, en Shabbat es prohibido prender con estas mechas y aceites. Otra opinión trae la Gemara, Amar Rabbi Zeir, Amar Rav Matna, ve'amre la Amar Rabbi Zeir, Amar Rav, ptilot ushmanim she'amru chachamim en madlikin ben beshabbat, madlikin ben bechanuka, ben bechol, ben beshabbat. Dice Rav que se puede prender con las mechas y estos aceites también en los días de la semana y también en Shabbat para las velas de Hanukkah. Amar Rabbi Irmia Mai Taime de Rav. ¿Cuál es la razón de Rav? Que Sabar Kavta en Zakukla. Si se apaga no hay que volver a prenderla. Ve Asur Lishtamesh Leora. Y es prohibido beneficiarse de la luz de las velas de Hanukkah. Por lo tanto la persona no usa la luz en Shabbat, y también sí, no va a iluminar bien, no va a llegar a mover las velas porque igual no las usa. Cuenta la Gemara, le contaron a Abai esta alajá en nombre de Rabbi Irmia, y no quiso confiar en lo que dijeron en nombre de Rabbi Irmia para que sea permitido usar estas mechas y aceites para Hanukkah. Tiata Rabin, cuando vino Rabin de Eretz Israel a Babel, Amru a Rabon Kameh de Abai, Mishmei de Rabbi Yohanan. Entonces le dijeron las mismas alajot que acabamos de mencionar, que se puede usar los aceites y mechas para las velas de Hanukkah en nombre de Rabbi Yohanan, Vekibla. En ese caso sí confió y aceptó que así es la alajá. Dice la Gemara, dijo Abai, Amar, Izakai Gamirta Leshmaite Meikara. Si hubiera tenido la zhut, ya hubiera escuchado esta alajá, hubiera sido parte de todo mi estudio esta alajá desde la vez primera que lo escuché. Dice la Gemara, vea Gemara, dice la Gemara, pero al fin y al cabo él sabe que así es la alajá. ¿Por qué se lamentó que no lo sabía desde antes? Dice la Gemara, nafkamina le girsa de yankuta. Dice la Gemara, cuando uno aprende algo cuando está joven, se recuerda de eso más. Mitkayem, dice Rashi, más, que si la persona más lo recuerda, menos se le pierde. Por eso lamentó que no se volvió parte de lo que él estudió, de lo que él aceptó como alajá, mucho más joven. Ahora, pregunta la Gemara, ¿Vekavta en zakukla? ¿Acaso si se apagó la vela no hay que volver a prenderla? Veraminei, está escrito, mitzvata, Mishetishka Ahama Achetichle Regel Minashuk. Es decir, que la mitzvah de la vela de Hanukkah es desde que se va el sol hasta que la gente ya no pasa en el mercado libre.
Entonces vemos que la mitzvah es desde que se va el sol hasta que la gente se va del mercado. Por lo tanto, parece que en todo este tiempo tiene que estar prendida. ¿Acaso no aprendemos de aquí que si se apagó hay que volver a prenderla? Dice la Gemara, no es esa la explicación. Sino lo que aprendemos de eso, de Ilo Adlik Madli, que si él no prendió la vela Hanukkah en el primer momento que hay que prenderla, cuando se va el sol, de todos modos puede seguir prendiéndola y cumplir la mitzvah hasta que ya no hay más gente en el mercado. Binamili Shiuga. Otra cosa dice la Gemara, que aprendemos de aquí, cuánto es la cantidad de aceite que hay que poner en la vela de Hanukkah. O sea, la vela de Hanukkah tiene que tener la cantidad de aceite que se prenda durante el tiempo desde que se va el sol hasta que no hay más gente en el mercado. Entonces ese es el shiur, la cantidad de aceite que tiene que haber en la vela de Hanukkah, pero no que si se apagó hay que volver a prenderla. Ahora, con respecto a al tiempo que es considerado que se va el sol, hay una machloket grande. Hay quien dice que quien se va el sol es cuando empieza a irse el sol en la Shkia, y hay quien dice que cuando se va el sol quiere decir cuando se termina de ir el sol del todo, quiere decir que escurece por completo, que salen las estrellas, lo que llamamos Zeta Kohabim. Desde ese tiempo hay machloket cuando es exactamente considerado que se fue el sol, que se refirió la Braita. Pregunta la Gemara, regel minashuk, hasta que no hay más gente pasando en el mercado, ad kama, hasta cuánto es eso. Amar Rabbi bar bar Chana, amar Rabbi Yochanan, ad kalia rigla de tarmudai. Nosotros lo medimos, dice la Gemara, según los tarmudai. Dice Rashi que ellos son una nación que estaba a cargo de recoger madera de palos pequeños, y la gente cuando se terminaba el mercado iba a la casa, y cuando querían prender una luz o una fogata en la casa, si se dan cuenta que les faltan palos y les falta madera, salían de vuelta al mercado y compraban de los tarmudai, compraban de ellos la madera que necesitaban. Y solamente cuando ellos, los tarmudaim, se van a la casa, es considerado que ya no hay más gente en el mercado, y hasta ahí es que la vela de Hanukkah necesita ese shiur, o se puede todavía prender si no se ha prendido antes. Dice la Gemara, una braita, Tanu Rabanan, mitzvat Hanukkah ner ish ubeito. La mitzvah de la vela de Hanukkah es una vela para ish ubeito, que es para el dueño de la casa y todos los que viven con él en la casa. Con una vela cumplen todos la mitzvah. Ve a meadrin, los mehadrin. Dice Rashi que los mehadrin son aquellos que persiguen las mitzvot, quieren hacer más mitzvot. Y Tosfot dice que meadrin viene de la palabra hidur, que es decir de belleza, que los que hacen las mitzvot con esplendor, de la forma más bonita posible. Entonces, ner lekol echad ve'echad. No prenden una vela solo para el dueño de la casa y con eso todo el mundo cumple la mitzvah, sino cada persona y persona en la casa prende una vela. Y sigue la Gemara, dice la Braita, ve'a meadrin mina meadrin, los meadrin de los meadrin. Entonces, como vamos a ver, ellos no solamente que prenden una vela para cada uno y uno, sino también prenden más de una vela cada día. ¿Y cuántas velas hay que prender cada día? Dice, sigue la Braita, dice, Bet Shammai omrim yom rishon madlik shmone mikan ve'eilach pochet ve'olech. El primer día de Hanukkah prende 8 velas, el segundo día 7 y así. Y Bet Hillel omrim yom rishon madlik achat mikan ve'eilach mosif ve'olech. Y según Bet Hillel, el primer día se prende una vela, el segundo 2 y el tercero 3 y así. Mikan ve'eilach mosif ve'olech. Dice la Gemara, Amar Ula Pligeba Trei Amorai Bemarav. Hay 2 amoraim en Eretz Israel que tienen una machloket. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el tam de la machloket entre Bet Shammai y Bet Hillel? Rabbi Yossi bar Avin ve Rabbi Yossi bar Zvida. Hadamar, uno dijo, Taima de Bet Shammai keneged yamim anichnasin. La razón de Bet Shammai que dicen que hay que prender 8 velas el primer día es porque ellos prenden velas según los días que tienen por venir. Entonces, el primer día, estamos prendiendo al principio de la noche, entonces ese mismo día todavía tiene por venir. ¿Y cuántos días tienen por venir? 8, entonces prende 8 velas, el segundo día 7 y así. Betaima de Bet Hillel keneged yamim ayotzin. Entonces que Bet Hillel prenden por los días que ya pasaron de Hanukkah
y es considerado el día que él prende la vela, aunque estamos en la noche de ese día, todavía falta mucho para ese día, que es considerado uno de los días que ya pasaron. Entonces por eso se prende el primer día 1, después 2 y así. Entonces uno explicó que esa es la razón de la mahloket de Bet Shammai y Bet Hillel, si es por los días que ya pasaron o los días que vienen por venir. Vejadamar, taime de Bet Shammai keneged parei hag. Uno y el otro explicó que la razón de Bet Shammai de aprender 8, después 7 y 6 lo aprendemos de los korbanot, de los parim que se hacían en Sukkot, que el primer día se hacía 13, después 12, 11, 10, hasta el último día 7 parim en Sukkot. Entonces, así como allí, en Sukkot los korbanot se van disminuyendo, así también las velas se prenden el primer día 8 y después se va prendiendo menos y menos. Vetaima de Bet Hillel de Ma'alin Bakodesh Ben Moridin. Mientras que la razón de Bet Hillel que el primer día tener 1 y después 2 es porque tenemos una regla, una alajá de Ma'alin Bakodesh Ben Moridin, que una cosa, todas las cosas tienen que ver con Kedusha, siempre se suben y nunca se bajan. Entonces también acá, no, si se prendió una vela, no se puede prender menos que eso. Entonces por eso se hace que el primer día 1 y se va subiendo. Amar Rabbi Bar Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Shnei Zkenim ayu betzidon. Habían dos Zkenim en Tzidon, Echad asa que Bet Shammai, Echad asa que Divrei Bet Hillel. Uno hizo como Bet Shammai y el otro como Bet Hillel. Ze noten ta'am ledvarav keneged parei hag. Uno de ellos explica que él hace como Bet Shammai, como aprendemos de los korbanot de Sukkot. Ze noten ta'am ledvarav de Ma'alin bakodesh ve'en moridin. Otra braita trae la Gemara, Tanu Rabanan, Ner Hanukkah, mitzvah leanicha al petach beito mi bachutz. La mitzvah de la vela de Hanukkah es ponerla fuera de la puerta de la casa. Rashi explica que estamos hablando de una casa que enfrente de ella hay un patio en común para muchas casas y la persona la prende fuera de la puerta en el patio y todo el que entra al patio ve la vela. Todos dicen no, que la vela hay que prenderla fuera de la puerta donde es el dominio público en Reshut HaRabim. Entonces ellos dicen que estamos hablando de una casa que no tiene un patio afuera, sino fuera de la puerta ya es el Reshut HaRabim. Y dice Tosfot, en el caso que la persona tiene un patio fuera de la casa, tiene que prenderlo fuera de la puerta del patio y no fuera de la puerta de la casa. Machloket entre Rashi y Tosfot. Sigue la braita, y Maya dar baalia, si vive en un segundo piso donde no tiene una puerta para afuera, menija bajalonas mujer Reshut HaRabim. Entonces lo pone, prende la vela en la casa, pero al lado enfrente de la ventana, de forma que se ve del Reshut HaRabim. Ubeshat asakana, en tiempos de peligro, que dice Rashi, donde los parsiim, había días que es prohibido prender luz en la casa, es decir, unas velas en la casa, y ellos permitían prender las velas solamente en el lugar donde ellos hacían avodah zará, y en todo el resto de las casas es prohibido prender velas. Entonces era peligroso prender una vela en la casa. Entonces, ¿qué se hace? Menijá al shulchanot bedayo. Entonces prende la vela en la mesa de la casa, cierra las cortinas, y entonces no se ve que tiene una vela prendida, y con eso es suficiente para no entrar en peligro. Dice la Gemara, Amar Rove, Tzarich ner acheret lishtamesh leora. Dice Rove, en el caso que se prende la vela en la mesa de la casa, entonces hay que prender otra vela más para que se reconozca que esta vela que prendió primero es para Hanukkah y no que la gente piense que es una vela para usar en la casa, y entonces no se reconoce la mitzvah. Dice Rove, veika medura lo tzarich. Si hay una fogata en la casa, no hay que prender otra vela porque se usa la luz de la fogata. Vi adam hashuvu, si es una persona importante que no usaba luz de fogata, solo luz de velas, afal gav dika medura tzarich ner acheret. Aunque haya una fogata en la casa, de todos modos hay que prender otra vela más fuera de la vela de Hanukkah para que se reconozca que la vela que prendió para Hanukkah es de mitzvah. Pregunta la Gemara, Mai Hanukkah, quiere decir, ¿por qué milagro se hizo Hanukkah? Dice la Gemara, de Tanu Rabanan, como se ha escrito en la Braita, de Tanu Rabanan, Bechaf Hei Be Kislev, en la fecha Chaf Hei de Kislev, Yoimei de Hanukkah Tamnie Inun. Hay 8 días de Hanukkah, de lo le misped baon, de lo litanot baon, que es prohibido hacer un sermón fúnebre en ellos o ayunar en ellos.
Shek shenichnesu yevanim la'eichal. Cuando entraron los yevanim al Beit HaMikdash, tim'u kol ashmanim sheba'eichal. Hicieron impuros todos los shmanim, los aceites, para prender la menorá en el eichal, dentro del Beit HaMikdash. Uchshegavra malchut bet Hashmonai venitzchum. Cuando los Hashmonaim les ganaron a los yevanim y los echaron del Beit HaMikdash, badku velo matzu el apach echad shel shemen shaya munach bechotamo shel Kohen gadol. Encontraron solo un pach, un cántaro de aceite que estaba sellado con el sello del Kohen gadol. Entonces sabían que ese quedó puro. Velo hayabo el adlik yom echad. Era suficiente el aceite que había ahí solo para prender un día con él la menorá. Naasa bones, dice la Gemara, pasó un milagro, ve'edliku mimeno shmona yamim, y prendieron de ese aceite 8 días. Leshana acheret kvaum ve'asaum yamim tovim be'alel ve'oda'a. Entonces, el próximo año, después de que pasó el milagro, fijaron esos días para hacer alel, para alabar, ve'oda'a, y darle gracias al Kadosh Baruj Hu, pero no prohibieron hacer en esos días melajá, solamente son días especiales de alel, ve'oda'a. Ahora hay, una de las preguntas más famosas en la Torá es la pregunta del Bes Yosef, que él hace sobre los 8 días de Hanukkah. Él pregunta por qué, si hicieron los 8 días por el milagro que pasó en el Beit HaMikdash, aparentemente había que ser solo 7 días. El primer día que la menorá estuvo prendida es común y corriente, porque alcanzaba el aceite para un día. ¿Por qué entonces solo desde el segundo día, que no debería haber alcanzado el aceite, es que empieza el milagro? Entonces tendrían que ser solo 7 días de milagros, y entonces solo 7 días de Hanukkah. Y hay muchísimas respuestas a esa pregunta. Entonces cada uno la investigará. Sigue la Gemara, trae otra braita, Tnan Atam. Está escrito en la Mishnah en Baba Kama. Getz ayotze mitachat a patish veyatza vezik hayav. Si el herrero bajo de su martillo salió una chispa y hizo un daño, tiene que pagar el daño. Gamal shetaun pishtan, un camello que tiene en él una carga grande de lino. Veu over bereshut harabim, él pasa en el dominio público. Venichnesa pishtano letoch a Hanut, y entró el lino de una tienda en el dominio público. Vedalka benegosh el helvani, el vendedor ahí tenía una vela prendida y se prendió el lino. Vedlik et abiga, y entonces por ese fuego se prendió también la casa misma y se hizo un daño grande. Dice la Gemara, va la gamal hayav, el dueño del camello tiene que pagar el daño porque tiene que cuidarse que el lino de él no entre al almacén y no se prenda. Ahora, dice la Gemara, si el vendedor dejó la vela afuera de la tienda y así se prendió, entonces él es el que tiene que pagar el daño. Dice la Gemara, dice la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, Bener Hanukkah patur. Dice Rabbi Yehuda, si el vendedor prendió la vela afuera porque era Hanukkah, para cumplir la mitzvah de Hanukkah, entonces él no tiene que pagar, él está patur. Dice la Gemara, Amaravina Mishmei de Rove, Zot Omeret, ¿qué aprendemos de esa halajá? Ner Hanukkah mitzvah lanija betoch asara. Aprendemos que la vela de Hanukkah hay que prenderla hasta la altura de 10 tfajim y no más. De Isa al Kadai Tachlemala Measara, si se puede prender la vela de Hanukkah más de 10 tfajim, Leimale, que le diga el dueño del camello a el vendedor, si tú hasta quieres cumplir una mitzvah, está muy bien, pero cuando pones la vela fuera de tu tienda, tienes que ponerla en el lugar alto que esté encima de el camello y el que está encima del camello, porque tú sabes que pasan aquí animales y se pueden prender, entonces tú deberías haber puesto la vela más alto. Si vemos que no le decimos esa teaná al vendedor, quiere decir que él está obligado a poner la vela hasta la altura de 10 tfajim. Dice la Gemara, Vedilma imitrecheleituve atilimnue mi mitzvah. Dice la Gemara, no, puede ser que siempre él puede prender la vela más alto de 10 tfajim, por lo tanto podría poner la vela más alto
de el gamal y rohbo, del camello. Pero ¿por qué no se le dice esa tana? ¿Por qué no lo obligamos y no decimos que él está hayab si no está patur? Porque si lo obligamos a hacer así, pues el que él no cumple la mitzvah, como poner la vela tan alto es muy difícil, por lo tanto él terminará sin hacer la mitzvah, para que no pase que la persona no hizo la mitzvah. Entonces dijo Rabbi Yehuda que la halajá es que si él prendió una vela de Hanukkah fuera de su tienda, de todos modos, aunque él podía haber puesto la vela alta, de todos modos él está patur por cualquier daño que pase. Sigue la Gemara. Vimos entonces que no hay que ponerlo abajo. Dice la Gemara, Marav Kana darash Rav Natan bar Menumi mishmei de Rabbi Tanhum ner shel Hanukkah she'anicha lemala me-20 amah psula kesuka uchemavoy. Dice la Gemara que si uno pone la vela de Hanukkah más alto de la altura de 20 amot, entonces no cumplió la mitzvah, porque cuando está tan alto, más de 20 amot, es más o menos más de 12 metros, ya la gente no la nota, no se da cuenta. Lo shalta be'eina, el ojo no la capta y entonces no cumple la mitzvah. En ese caso está pasul y dice la Gemara que suka o que me voy, así como una suka que está más alta. Es decir, si el shach está más alto de 20 amot, la suka está psulá. Y también mavoy, vimos cuando hay un dominio privado de la Torah, el mavoy que está enfrente de los patios de las casas, que tiene 3 paredes, pero está abierto al dominio público, se hace ahí un palo para que la gente reconozca que este es un dominio privado y afuera es un dominio público. Si ese palo está más alto de 20 amot, está pasul y es prohibido mover cosas, letaltel cosas en el mavoy mismo. Y con eso terminamos Chaf Aleph Amud Bet. Muchas gracias. Be'atzlacha.